La narrativa se desarrollaba de manera sencilla. Yekaterina Lebedeva conducía su coche por la carretera nocturna y solo deseaba una cosa: llegar a su hogar, desplomarse en la cama y permanecer inmóvil durante 12 horas. Una reciente operación especial le había arrebatado toda la energía. A sus 32 años, la mayor de la unidad especial Omega se sentía completamente exhausta. Afuera, pasaban rápidamente cafeterías de carretera, gasolineras, alguna que otra luz. Más adelante se vislumbraba un pequeño pueblo, una provincia común y corriente, de esas que cruzas y olvidas. Yekaterina cambió de marcha y miró el reloj del salpicadero. Las 10:30, una hora más, y estaría en casa. Una ducha caliente, té, la cama. Dios, qué ganas de dormir. De repente, luces azules brillaron delante. Un bastón de policía a rayas le cortó el paso. Yekaterina aminoró la velocidad. En el arcén, 2 agentes estaban de servicio. Uno le hizo una señal con el bastón, probablemente un control rutinario. Se detuvo y bajó la ventanilla. Un inspector de unos 40 años se acercó al coche, de constitución fuerte, con aire de quien es dueño de la vida. En su pecho, una placa: Sargento Sergei Kryukov. No utilizó el intermitente al cambiar de carril, declaró sin saludo. Yekaterina frunció el ceño. ¿Qué cambio de carril? Llevo 20 kilómetros en mi carril. No hay que discutir, yo lo vi todo. Muéstreme sus documentos. Sacó su licencia de conducir y se la entregó. Kryukov la tomó, pero ni siquiera la miró. Solo asintió al segundo inspector. Este se acercó por el otro lado del coche, joven, de unos 25 años. A juzgar por su placa, Anton. Abra el maletero, dijo. ¿Para qué? Inspección rutinaria. ¿O hay alguna razón para negarse? Yekaterina apretó el volante. Algo se le clavó por dentro. Conocía ese tono, esas miradas. Había visto mucho de eso en su trabajo. Cada célula gritaba: «¡Algo anda mal aquí!». «De acuerdo», dijo con calma y pulsó un botón. El maletero se abrió. Anton se dirigió a la parte trasera del coche. Yekaterina lo observaba por el espejo retrovisor. Rebuscó durante 30 segundos. Luego regresó, sosteniendo un paquete de plástico en la mano. «A ver, ¿qué tenemos aquí?», dijo mostrándoselo a Kryukov. Un escalofrío le recorrió la espalda. Yekaterina se quedó paralizada. Nunca en su vida había tenido drogas. En el maletero solo llevaba una rueda de repuesto, un extintor y una vieja bolsa de deporte. «Eso no es mío», dijo en voz baja. Kryukov se rió. «Claro, apareció solo. Escucha, guapa, ahora tienes serios problemas. Esto es el artículo 228. Te esperan años de cárcel». «Ustedes lo plantaron», dijo Yekaterina con firmeza. «Exijo un acta con testigos». «Ah, vamos». Anton hizo un ademán con la mano. «Vayamos a la comisaría, allí lo formalizamos todo. Quizás podamos llegar a un acuerdo». La ira subía desde lo más profundo. No era la primera vez que lo hacían. La parada, la plantación, la extorsión, un esquema perfectamente pulido. ¿Cuántas personas habrían pasado ya por sus manos? ¿Cuántos habrían pagado? ¿Y cuántos cumplían condena por culpa de gente como ellos? Lentamente, se llevó la mano al bolsillo de la chaqueta y sacó el teléfono. Debía avisar a Dmitry Orlov, el comandante del grupo. Rápidamente tecleó un mensaje bajo el borde del asiento. Código 7. Coordenadas. Policías de tráfico. Plantación. Lo envió. ¿Qué estás haciendo ahí?, gruñó Kryukov, abriendo la puerta de golpe. Yekaterina no tuvo tiempo de esconder el teléfono. Anton se lo arrebató. «Mira qué astuta», se mofó mirando la pantalla. «¿A quién le escribes?». «No importa, lo averiguaremos en la comisaría». «Devuélvame el teléfono», dijo Yekaterina con calma. «Devuélvame», imitó Kryukov. «Ahora estamos hablando de infracciones. Con drogas en el maletero. Salga del coche. Vámonos». Yekaterina salió. Sus manos no temblaban. Su corazón latía con regularidad.
En operaciones había visto cosas peores. Pero ahora, de pie en el arcén entre dos policías con una acusación falsa, por primera vez sintió realmente el miedo que experimentan las personas comunes. Aquellos que no tienen una identificación de fuerzas especiales. Aquellos que están indefensos. Caminó en silencio hacia el coche patrulla. El mensaje al comandante había salido. Había llegado a tiempo. Ahora tenía que resistir, ver cómo funcionaba este esquema desde dentro, memorizar a cada uno. Kryukov abrió la puerta trasera y asintió. «Siéntate y cállate, hablaremos en la comisaría». Yekaterina se sentó. La puerta se cerró con un chasquido metálico. A través de la reja, vio cómo Anton y Kryukov se miraban y sonreían. El coche patrulla circulaba por una carretera desierta. Yekaterina estaba sentada en el asiento trasero y miraba por la ventana. Las farolas pasaban una tras otra, proyectando destellos amarillos en el cristal. No entró en pánico. El pánico es un lujo que las personas de su profesión no pueden permitirse. Delante, Kryukov y Anton hablaban en voz baja, pensando que ella no los escuchaba. Pero Yekaterina escuchaba cada palabra. «Tiene un buen coche», dijo Anton. «Eso significa que tiene dinero». «Ajá», asintió Kryukov. «Va bien vestida, no es de las pobres. Calcula que unos 200,000, creo. ¿Y si no quiere? Querrá. Todos quieren. Nadie quiere problemas». Yekaterina escuchaba y memorizaba. 200,000, la suma estándar. No era solo un soborno de carretera, sino un esquema de extorsión bien establecido. ¿Cuántas personas pasaban por sus manos en un mes? 10, 20, más. Recordó los rostros de las mujeres de las redadas en los burdeles, rotas, asustadas. Muchas habían terminado allí después de falsas acusaciones. Alguien no pudo pagar y recibió una condena. Mientras estos dos seguían tranquilamente por la carretera buscando nuevas víctimas. «Oye», Anton se giró hacia la reja. «¿Por qué te quedas callada? Normalmente todos empiezan a llorar enseguida, a disculparse, a prometer». Yekaterina lo miró con una mirada fría y penetrante. «Espero a que se metan en problemas». Kryukov soltó una carcajada. «Vaya, carácter. No te preocupes, en la comisaría Oleg Viktorovich te pondrá rápidamente en tu sitio. Él doblega a esas listas en 5 minutos. Oleg Viktorovich». Yekaterina memorizó el nombre. Así que en la comisaría había un jefe, el que estaba detrás de todo el esquema. «¿Quién es Oleg Viktorovich?», preguntó ella con voz serena. «Ya lo sabrás», se mofó Anton. «Es nuestro teniente primero, un tipo serio. Cuando él hable contigo, enseguida querrás pagar y olvidar esta noche». Yekaterina asintió. «Teniente primero Oleg». No dijeron el apellido, pero lo averiguaría en la comisaría. El coche se desvió de la carretera y circuló por calles estrechas. Las casas tenían ventanas oscuras, ciegas, ni un alma. Solo unas pocas farolas iluminaban el asfalto roto y los charcos. 10 minutos después, llegaron al edificio de la comisaría de policía del distrito. De 2 plantas, con la pintura gris desconchada en las paredes, y en el tejado ondeaba una bandera lacia y sucia. «Hemos llegado», dijo Kryukov, apagando el motor. Anton salió y abrió la puerta trasera. Yekaterina pisó el asfalto. El aire era pesado, húmedo, olía a basura y a algo agrio. Miró a su alrededor. Una sola entrada, ventanas con rejas, cámaras viejas. La mitad, probablemente, ni siquiera funcionaba. «Vamos». Anton la empujó por la espalda. Yekaterina se dirigió a la entrada. Kryukov iba delante. Anton detrás. Entraron al edificio. En el pasillo, solo una bombilla encendida. Las demás se habían fundido hacía tiempo. Olía a humedad, a sudor y a cigarrillos baratos. En las paredes colgaban viejos carteles sobre la lucha contra las drogas. ¡Qué ironía! En la sala de guardia, un joven sargento estaba sentado a la mesa, hojeando perezosamente su teléfono. Al verlos, ni siquiera levantó la cabeza. «¿Otra que traéis?», preguntó con voz aburrida. «Sí»,
asintió Kryukov. Con drogas, formalízala. El sargento bostezó y empezó a escribir algo en unos papeles. Yekaterina estaba de pie en medio de la sala de guardia, mirando a esas personas. Para ellos, era una noche normal, un trabajo normal. Traer a una víctima, asustarla, sacarle dinero, soltarla, y si no funcionaba, encarcelarla. Todo según lo previsto. ¿Oleg Viktorovich está aquí?, preguntó Kryukov. Sí, en su oficina, dijo. Si traéis a alguien, llevadlo directamente a él. Excelente, se mofó Kryukov. Vamos, guapa, conocerás al hombre que decide destinos. La condujeron por el pasillo. Yekaterina caminó en silencio. Por dentro, todo hervía, pero su rostro permanecía tranquilo. Memorizaba cada puerta, cada giro, cada rostro. Si todo salía según lo planeado y Orlov y su grupo irrumpían aquí, necesitaría conocer el plano. Si irrumpen, si el mensaje salió, ¡para!, se ordenó a sí misma. Salió. Seguro que salió. Dmitri no es de los que abandonan a los suyos. Recibió el mensaje y ya está en camino. Solo hay que aguantar. Se detuvieron ante una puerta con una placa. Teniente primero Maslov. Kryukov llamó. ¡Adelante! Se oyó una voz desde el interior. La puerta se abrió. La habitación era pequeña, pero estaba amueblada con cierto lujo. Una mesa pesada, un sillón de cuero y diplomas enmarcados colgando de las paredes. Detrás de la mesa había un hombre de unos 40 años, corpulento, con el rostro hinchado y ojos pequeños. Miró a Yekaterina como si evaluara una mercancía. Así, dijo reclinándose en el sillón. ¿Qué tenemos aquí? La detuvimos en la carretera, camarada teniente primero, informó Kryukov. En el maletero, drogas, aproximadamente 200 gramos a la vista. Maslov asintió, sin apartar la mirada de Yekaterina. Claro, artículo 228, parte segunda. Posesión en gran cantidad, de 3 a 10 años. Cara. Yekaterina mantuvo el silencio mirándolo directamente a los ojos. La calladita, se burló Maslov. No te preocupes, ahora hablarás. Llévenla a la celda. Que se siente, que piense. Por la mañana hablaremos. Kryukov agarró a Yekaterina por el codo y la condujo por el pasillo. Bajaron a la primera planta, giraron hacia el ala de las celdas, abrieron una puerta de rejas y la empujaron dentro. Que descanses, guapa, dijo Kryukov. Mañana estarás más dispuesta a negociar. La puerta se cerró con un chasquido metálico. Yekaterina miró a su alrededor. Una celda de 3 por 4 metros, paredes de hormigón, un camastro de hierro, un agujero en la esquina en lugar de inodoro, una bombilla tenue en el techo. En una esquina estaban sentadas 2 mujeres. Una joven de unos 25 años lloraba, con el rostro entre las rodillas. La otra, mayor, de unos 40, miraba la pared con ojos vacíos. «Hola», dijo Yekaterina en voz baja. La joven levantó la cabeza, el rostro hinchado por las lágrimas, los ojos rojos. «¿A ti también?», susurró. «Sí, me plantaron drogas». La joven asintió. «A nosotras también. Siempre hacen lo mismo. Nos detienen en la carretera, nos plantan algo, luego nos traen aquí y luego nos piden dinero». Yekaterina se sentó en el camastro de al lado. «¿Cuánto piden?» «A mí 150,000. Llevo aquí 3 días. Mi madre está intentando reunir el dinero». «¿Y ella?» Yekaterina señaló a la mujer mayor. «Ella no responde», dijo la joven. «Lleva aquí una semana, no pagó. Mañana es el juicio. Sabe que la condenarán, ya casi no habla». Yekaterina miró a la mujer, rota, ojos vacíos. ¿Cuántas como ella habrían pasado por estas paredes? ¿Cuántas habrían pagado? ¿Cuántas no pudieron y ahora se pudrían en las colonias penales? ¿Con qué frecuencia hacen esto?, preguntó Yekaterina. La joven se secó las lágrimas. «Constantemente», les oí decir. «Cada semana traen a alguien, el que paga, lo sueltan, el que no paga, a juicio».
Yekaterina se acercó a la reja y miró por el pasillo. Vacío. Al final del pasillo, el agente de guardia dormía en su mesa. ¿Cómo te llamas?, le preguntó a la joven. Lena. Aguanta, Lena, pronto todo terminará. Lena la miró con desconfianza. Hablas como si supieras algo. Yekaterina regresó al camastro. Simplemente creo que la justicia existe. Lena sonrió amargamente. Aquí no hay justicia, solo dinero y poder. Se oyeron pasos y voces detrás de la puerta. Yekaterina reconoció inmediatamente la voz de Kryukov. Oleg Viktorovich, esta terca no quiere hablar. No importa, respondió la voz de Maslov. Por la mañana hablaremos más en serio. Que pase la noche en la celda. Para la mañana habrá recapacitado. Y si no recapacita, entonces haremos como con la del otro día. ¿Recuerdas a la que también se resistía? Recuerdo. Le dieron 3 años. Pues esta también los tendrá o pagará. Su elección. Los pasos se alejaron. Yekaterina se quedó sentada escuchando el silencio. Así que no era un caso aislado. La corrupción sistémica operaba desde hacía años, y nadie la detenía. Lena se acostó en el camastro, acurrucada. Duerme, si puedes, susurró. Por la mañana será peor. Yekaterina no durmió. Se quedó sentada y contó el tiempo. ¿Cuánto había pasado desde que envió el mensaje? 1 hora. Más. Orlov ya debería haberlo recibido. Estaba en camino. El grupo se reunía rápido, unos 20 minutos. Luego la carretera, 120 kilómetros desde Moscú. Si iban a toda velocidad, 1 hora, tal vez un poco más, así que pronto. Solo tenía que aguantar hasta el amanecer. Cerró los ojos, se apoyó en la fría pared. Pasaron unos 40 minutos, quizás más. Yekaterina estaba sentada en el camastro de hierro, escuchando los sonidos de la comisaría. Por algún lado se cerraban puertas de golpe. Alguien maldecía. Lena se había dormido en la esquina. La otra mujer seguía inmóvil. De nuevo pasos en el pasillo, un chasquido de llaves. La puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba Kryukov. «Levántate. El teniente primero quiere hablar». Yekaterina se levantó y lo siguió por el pasillo. En la sala de guardia ahora estaba sentado otro sargento, más mayor. Ni siquiera levantó la vista cuando pasaron. Kryukov la llevó a la oficina de Maslov y llamó. «Adelante», se oyó la voz. Yekaterina entró. En la oficina ahora había 2 personas. Maslov en la mesa y otro hombre, delgado, con gafas, de unos 50 años. Hojeaba papeles. «Conoce», dijo Maslov. «Este es Sergei Alexeyevich Savelyev, el investigador. Él llevará tu caso si es que, claro, no cambias de opinión». Savelyev levantó la vista y miró a Yekaterina por encima de las gafas. Su mirada, cansada, indiferente. «Siéntese», dijo secamente. Yekaterina se sentó. Savelyev acercó una carpeta y la abrió. Lebedeva. Yekaterina Sergeyevna, 32 años. Domicilio en Moscú. En el maletero se encontró una sustancia estupefaciente con un peso de 215 gramos. Cantidad considerable. Artículo 228, parte segunda. De 3 a 10 años de privación de libertad. Hablaba monótonamente, sin emociones. Para él, ella era simplemente otro caso, un papel en una pila. «Es un montaje», dijo Yekaterina con calma. «Exijo un peritaje independiente». Savelyev sonrió. «El peritaje será nuestro. Confirmará las drogas. Luego el auto de procesamiento, el juicio, la sentencia, todo según la ley». «¿Según qué ley? Ustedes fabrican casos». Savelyev se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo. «Señorita, llevo 30 años en el sistema. He visto miles como usted, todas inocentes. A todas les plantaron. Pero los peritajes siempre demuestran lo contrario, y los tribunales siempre dictan sentencias condenatorias». Maslov se rió. «¿Ves? Ni el investigador te cree. Deja de ser terca, paga y vete». Yekaterina apretó los puños bajo la mesa. Quería levantarse y golpear a ese bastardo engreído. Pero no, aún no era el momento.
Necesitaba más información. ¿Y si pago? ¿Qué garantiza que no volverán? Preguntó. Maslov se levantó y se acercó. Demasiado cerca. Yekaterina sintió el olor a sudor y colonia barata. Yo lo garantizo, dijo en voz baja. Pagarás, y nos despediremos como amigos. Cerraremos el caso, romperemos el informe. Te irás a casa y olvidarás esta noche. Puso una mano en su hombro. Los dedos apretaron la tela de la chaqueta. Yekaterina se quedó inmóvil. Cada célula dentro de ella gritaba, quita esa mano, rómpale la muñeca, déjalo inconsciente. Pero se contuvo. Quite la mano, dijo con voz serena. Maslov se rió. Qué orgullosa. ¿Y de qué te vas a enorgullecer? Ahora no eres nadie, una delincuente. Puedo hacer contigo lo que quiera. Su mano se deslizó más abajo. Yekaterina se apartó bruscamente, se levantó de la silla. No me toque. Maslov dio un paso hacia ella. Saveliev siguió escribiendo en sus papeles con indiferencia. ¿Y qué harás? Preguntó Maslov. ¿Te quejarás? ¿A quién? Aquí somos la ley. Nadie te ayudará. Tus padres están lejos, tus amigos. ¿Quiénes son? Tu teléfono lo tenemos nosotros. Estás sola. Dio otro paso adelante. Yekaterina retrocedió hacia la pared. Sabes, guapa, tengo una oferta mejor. Nos entretienes, y te dejaré ir gratis. Saveliev levantó la cabeza y sonrió. Oleg Viktorovich, es usted un genio. Yekaterina miró a Maslov directamente a los ojos. Por dentro, un huracán rugía. Podría haberlo derribado en 3 segundos, a ambos en 5. Pero entonces todo se iría al traste, el esquema seguiría, y esas criaturas continuarían lastimando a la gente. La última vez que lo digo, pronunció en voz baja. Quite las manos. Maslov se rió y trató de agarrarla por la muñeca, y en ese momento, una voz fuerte resonó en el pasillo. Maslov, ¿dónde estás? Maslov se giró irritado. Maldita sea, capitán, vete a la celda, luego terminamos. Empujó a Yekaterina hacia la puerta. Kryukov la agarró del brazo y la llevó de vuelta. Mientras caminaban por el pasillo, Yekaterina escuchó por detrás. Todo bien, camarada capitán. Otra drogadicta. Estamos haciendo los trámites. Kryukov la empujó dentro de la celda. La puerta se cerró de golpe. Yekaterina se apoyó en la pared y cerró los ojos. Sus manos temblaban por la ira contenida. Les había dejado ir demasiado lejos, pero ahora sabía con certeza que estas personas no eran solo corruptos. Estaban dispuestos a todo: violencia, chantaje, violación, todo por dinero y poder. Lena la miró. También lo intentaron conmigo, susurró. Maslov dijo lo mismo. Pagaré con tal de que no sea eso. Yekaterina se acercó y se sentó a su lado. ¿Cuántas más así? Preguntó. La chica se secó las lágrimas. No lo sé, muchas. Cada semana traen a alguien. El que paga lo sueltan. El que no paga, a la cárcel. Y con algunas se divierten. Pasó una hora. Yekaterina estaba sentada en la celda y miraba en la oscuridad. Lena dormía, acurrucada en el camastro. La otra mujer no se movía como siempre. De nuevo pasos en el pasillo. La llave giró en la cerradura. La puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba él, Kryukov. Levántate. El teniente primero quiere hablar de nuevo. Yekaterina se levantó y lo siguió por el pasillo. Él la condujo hasta la oficina de Maslov y llamó. ¡Adelante! Se oyó una voz desde el interior. Yekaterina entró. Maslov estaba sentado solo en la mesa. Delante de él, una botella de whisky y un vaso. Estaba borracho, sus ojos brillaban, su cara estaba roja. «Ah, la guapa ha vuelto», dijo con voz arrastrada. «¿Y bien? ¿Has cambiado de opinión? ¿Pagarás?» «No», dijo Yekaterina. Maslov se levantó de la mesa y se acercó, demasiado cerca. Yekaterina sintió el olor a alcohol. «Sabes, me he cansado de andarme con rodeos contigo», dijo. «Eres demasiado orgullosa. Tengo que ponerte en tu sitio».
Extendió la mano e intentó abrazarla por la cintura. Yekaterina se apartó bruscamente. «No me toque», Maslov se rió. «¿Y qué harás? ¿Gritarás? ¿Te quejarás?» La puerta de la oficina se abrió. Entró otro policía, joven, de unos 28 años. Yekaterina no lo había visto antes. «¿Jefe? ¿Quizás sea hora de mostrarle la celda de régimen especial?», preguntó con una sonrisa. Maslov miró a Yekaterina evaluándola. «No, ella es mía», dijo con voz arrastrada. «Primero divirtámonos y luego veremos». Dio un paso hacia Yekaterina e intentó agarrarla del brazo, y fue entonces cuando ella estalló. Los reflejos se activaron solos. Le interceptó la muñeca, la giró y le aplicó una llave dolorosa. Maslov gimió y se dobló. Yekaterina no se detuvo. Lo empujó contra la pared. Él se golpeó la cabeza y se desplomó en el suelo. El joven policía se abalanzó sobre ella. Yekaterina se giró y le dio un codazo en el plexo solar. Él se dobló, jadeando por aire. Ella lo remató con una rodilla en la cara. Cayó. Kryukov irrumpió en la oficina y buscó su porra en el cinturón. Yekaterina fue más rápida. Una patada en la rodilla. Él gritó y empezó a caer. Ella le sujetó la cabeza y la golpeó con fuerza contra el borde de la mesa. Kryukov se desplomó inconsciente. 15 segundos, 3 en el suelo. Yekaterina se enderezó y se sacudió las manos. Su respiración era regular, su pulso tranquilo como en un entrenamiento. Maslov estaba sentado contra la pared, agarrándose la cabeza y mirándola con horror. «¿Pero quién eres tú?», logró decir. Yekaterina lo miró fríamente. «Una persona que está harta de sus juegos». Maslov intentó levantarse agarrándose a la mesa. «¡Guardia! ¡Todos aquí! ¡Ataque a los agentes!», gritó. La puerta se abrió de golpe y otros 4 policías irrumpieron en la oficina. Yekaterina evaluó la situación. 4 hombres frescos contra ella sola, en un espacio cerrado. Podría intentarlo, pero las posibilidades eran escasas. Y lo más importante, si los noqueaba a todos, ¿qué después? ¿A dónde huir? No conocía completamente el plano del edificio, no sabía dónde estaba su teléfono. No sabía con certeza si el mensaje había llegado a Orlov. No, tenía que seguir esperando. Levantó lentamente las manos. «Bien, no me resisto». Maslov se levantó, respirando con dificultad. Se limpió la sangre de la frente. Su mirada era una mezcla de ira y miedo. «Cógela, sujétala fuerte». 2 policías agarraron a Yekaterina por los brazos y se los torcieron a la espalda. El dolor le atravesó los hombros, pero ella no emitió ni un sonido. Maslov se acercó. Su rostro estaba retorcido por la rabia. «Pensaste que eras lista. Pensaste que si te resistías nos asustaríamos», gruñó y alzó la mano. La golpeó en la cara. Yekaterina sintió cómo se le reventaba el labio. Un sabor salado a sangre apareció en su boca. «Pensaste que alguien te salvaría», continuó Maslov. «Nadie te salvará. Estás sola aquí». Él la golpeó de nuevo. Y otra vez. Yekaterina no se resistió. Que pensaran que estaba rota. «Basta, Oleg Viktorovich», dijo uno de los policías. «La va a matar». Maslov se detuvo. Respiraba con dificultad. Sus puños estaban ensangrentados. Se acercó a la mesa, abrió un cajón y sacó una pistola paralizante. Chispas azules corrieron entre los contactos. «¿Ves esto?», preguntó, levantando la pistola. «Ahora sabrás lo que les pasa a los que levantan la mano contra la policía». Yekaterina miró la pistola paralizante. El corazón le dio un vuelco, pero su rostro permaneció tranquilo. Contra un Taser, sus habilidades de combate eran inútiles. Una descarga y se desmayaría, quizás para siempre. Maslov se acercó y le acercó el Taser al cuello. «Pensaste que eras lista. Ahora te enseñaremos». El mundo se encendió de dolor. Una descarga eléctrica le atravesó todo el cuerpo. Los músculos se contrajeron con espasmos. Cada nervio ardía como una llama por dentro. Yekaterina sintió cómo le fallaban las piernas, cómo la conciencia se le escapaba. Lo último que oyó antes de caer en la oscuridad
Fue la risa ronca de Maslov. Así está mejor. Ahora hablaremos de otra manera. Y luego, el vacío. Yekaterina no supo cuánto tiempo estuvo inconsciente. 1 minuto, 10. Se despertó cuando alguien la arrastraba por las piernas por el suelo. Su cabeza golpeaba dolorosamente contra las irregularidades del linóleo, pero su cuerpo no respondía. Los músculos seguían paralizados por la descarga. «Llévenla al aislado», se oyó la voz de Maslov desde arriba. «A la celda del fondo, encadenarla al tubo, que se quede ahí, que piense». La arrastraron por un largo pasillo, luego por unas escaleras. Los escalones golpeaban su espalda. Yekaterina intentó mover los brazos, pero no respondían. Solo sus dedos se agitaban débilmente. Bajaron al sótano. Aquí hacía frío, estaba húmedo, olía a moho y a rancio. Se detuvieron ante una maciza puerta de hierro. Los goznes oxidados chirriaron. La arrastraron adentro y la arrojaron sobre el suelo de hormigón. Yekaterina intentó abrir los ojos. Los párpados le pesaban como plomo, pero se obligó. Una celda pequeña, 2 por 3 metros, paredes de hormigón desnudas. A lo largo de un grueso tubo de calefacción. Sin ventanas, solo una estrecha rendija bajo el techo por donde se filtraba una luz tenue. Uno de los policías la levantó por los brazos, la llevó hasta el tubo, sacó unas esposas y se las puso en las muñecas. El metal se clavó en su piel. «Que disfrutes tu descanso», se burló él. Salieron. La puerta se cerró de golpe. El cerrojo hizo clic. Los pasos se alejaron. Yekaterina se quedó sola en la oscuridad, con la espalda apoyada en la fría pared, intentando recuperar el aliento. Todo el cuerpo le dolía. Los músculos le punzaban después del shock. Las muñecas le ardían por las esposas. La cara le palpitaba, el labio hinchado, un ojo casi cerrado por la inflamación, las muñecas ensangrentadas. Pero sus ojos estaban vivos, claros. Levantó la cabeza y miró a su comandante. «Lebedeva, ¿estás viva?» Yekaterina sonrió débilmente. «Más viva que nunca, camarada subteniente». Orlov corrió hacia ella, sacó las llaves de las esposas del bolsillo, las que había tomado al policía maniatado. Le temblaban las manos mientras abría el candado. Las esposas hicieron clic y cayeron al suelo. «¡Médico! ¡Aquí urgentemente!», gritó por el auricular. El médico del grupo, Andrei Ivanov, irrumpió en la celda con su bolsa. Se arrodilló junto a Yekaterina, comenzó un rápido examen, le iluminó los ojos con una linterna, le tomó el pulso, le examinó el cuello. «Marcas de electrochoque en el cuello. Se ven claramente los puntos de contacto», constató. «Abrasiones profundas en las muñecas, múltiples contusiones faciales, labio partido, posible conmoción cerebral. Necesita hospitalización». Yekaterina intentó levantarse, se tambaleó, pero Orlov la sujetó. «Estoy bien», dijo con firmeza. «Tenemos que actuar rápido, tenemos poco tiempo». Orlov la ayudó con cuidado a sentarse en el borde del camastro de hierro. El médico le ofreció una botella de agua. Yekaterina dio varios sorbos con avidez. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Orlov, sentándose a su lado. «Cuéntamelo. Todo, en orden». Yekaterina se limpió la sangre del labio con el dorso de la mano. «Plantación de drogas, un esquema clásico de extorsión. Me detuvieron en la carretera, supuestamente por no poner el intermitente. El inspector Anton plantó el paquete en el maletero. Me trajeron aquí. Maslov, el teniente primero, exigió 200.000 rublos para cerrar el caso. Orlov apretó los dientes. «Continúa», dijo Yekaterina. «Cuando me negué a pagar, comenzaron las amenazas. Apareció el investigador Saveliev. Discutieron delante de mí cómo fabricarían el caso, cómo la jueza Sinitsina me daría una condena. Luego Maslov comenzó a acosarme, intentó violarme». Orlov palideció. Sus puños se cerraron. «Me defendí», dijo Yekaterina. «Reduje a 3 en 15 segundos. Entonces me golpearon y me aplicaron el taser. Me encadenaron aquí». Respiró hondo. Luego levantó la vista.
Y lo más importante, Dmitri. Miró al comandante a los ojos. Escuché su conversación. Maslov y el mayor Karpov, el supervisor de todo el esquema, planean matarme, registrarlo como un accidente o un suicidio. Tenía 3 horas de vida. Orlov se quedó inmóvil. ¿Matarte? ¿Estás segura? Absolutamente. Escuché cada palabra. Karpov dijo, ella sabe demasiado. No se la puede dejar ir. No es la primera vez. Lo han hecho antes. Orlov exhaló lentamente. Así que no es un accidente. Corrupción sistémica. Un grupo criminal organizado con uniforme. Yekaterina asintió. Es un esquema bien establecido. Lo hacen constantemente. Plantan drogas, extorsionan dinero. El que paga, lo sueltan. El que no paga va a juicio por un caso falso. Tienen en nómina a un investigador y a una jueza. Ha estado funcionando durante años. ¿Cuántas víctimas? Preguntó Orlov. No lo sé con exactitud, pero una de las compañeras de celda dijo que cada semana traen a alguien. Si ha sido así durante 3 años, son cientos de personas. Orlov se levantó, sacó su teléfono. «¿Y mi teléfono?», dijo Yekaterina rápidamente. Lo incautó el inspector Anton. Podría contener su correspondencia. No tuvieron tiempo de borrarla. Es una prueba importante. Orlov salió al pasillo y gritó. «Volkov, busca el teléfono de Lebedeva. Incauta todos los teléfonos de los detenidos, todos los ordenadores de las oficinas, todos los documentos, todo bajo inventario. A Sokolov, recoge todas las cámaras de videovigilancia». «Entendido», se oyó en respuesta. Orlov marcó un número en su teléfono. «Soy el subteniente Orlov, Fuerzas Especiales Omega. Conécteme con el oficial de turno de la dirección del FSB. Urgente». «Sí, en la línea de lucha contra la corrupción. Tenemos un caso de escala federal. Un grupo criminal organizado en una comisaría de policía de distrito, extorsión, plantación de drogas, fabricación de casos, posiblemente asesinato. Sí, espero en la línea». Yekaterina se levantó con dificultad. El médico intentó detenerla, pero ella se lo sacudió, saliendo al pasillo del sótano. Allí estaban las puertas abiertas de otras celdas. De allí sacaban a la gente. Lena, la joven que había estado con ella. La segunda mujer, la que había permanecido en silencio todo el tiempo. Yekaterina se acercó a ellas. «Están libres. Todo ha terminado». Lena la miró, y las lágrimas brotaron de sus ojos. «Gracias», sollozó. «Gracias. Ya pensaba que nadie me creería, que iría a la cárcel por algo que no hice. Mi madre lleva 3 días reuniendo dinero, vendiendo todo lo que tiene». Yekaterina la abrazó. «Ya no tienes que vender nada. Estas personas están arrestadas. Todos ustedes darán testimonio. La justicia prevalecerá». La segunda mujer se acercó lentamente. Miró a Yekaterina con ojos vacíos. «¿De verdad eres de las fuerzas especiales?», preguntó en voz baja. «¿Y de verdad los arrestaréis? No se librarán, no se saldrán con la suya». Yekaterina la miró directamente a los ojos. «No se saldrán con la suya. Se lo prometo». La mujer se cubrió la cara con las manos y lloró. Las primeras lágrimas en una semana de silencio. Orlov terminó la conversación. Se acercó a Yekaterina. «El FSB está de camino. El comité de investigación también se une. La fiscalía está al tanto. En 1 hora habrá un grupo operativo completo aquí». «Bien», exhaló Yekaterina. Miró a los policías detenidos, atados en la sala de guardia, a Maslov, inconsciente con la mandíbula rota, a los rostros asustados de los demás. «Esto es solo el principio», dijo en voz baja. «Karpov todavía está en libertad. La jueza Sinitsina también. Y quién sabe cuántos esquemas más como este operan en todo el país». 1 hora después, la comisaría de policía del distrito de Tikhoretsk se había convertido en un auténtico hervidero. 4 todoterrenos negros del FSB, 3 coches del comité de investigación, 2 furgonetas con expertos forenses. Todo el edificio estaba acordonado. Por todas partes circulaban personas,
algunas en uniforme, otras de civil. Yekaterina estaba sentada en una de las oficinas. El médico le había curado las heridas, le había puesto un vendaje en la muñeca. La cara le seguía doliendo, pero se negó a ir al hospital. Ahora, otra cosa era más importante. Frente a ella, en la mesa, estaba sentado el mayor del FSB, Igor Konstantinovich Pavlov. Estaba tomando declaraciones, a veces aclarando detalles. Así que, ¿usted afirma que este es un esquema bien establecido, que ha estado funcionando durante varios años?, preguntó él. Afirmo, asintió Yekaterina. Una de las compañeras de celda dijo que cada semana traen a alguien. Si ha sido así durante 3 años, son cientos de víctimas. Pavlov asintió y escribió algo. En la oficina contigua, un grupo de expertos trabajaba, abriendo ordenadores, examinando los teléfonos incautados. Orlov entró allí y regresó 20 minutos después, con el rostro sombrío. Encontramos la correspondencia de Maslov, dijo a Yekaterina y al mayor Pavlov. En el mensajero está todo. Listas de víctimas, cantidades, distribución del dinero. Ha estado funcionando al menos 3 años. Más de 200 episodios de extorsión. Yekaterina cerró los ojos. 200 personas. 200 vidas destrozadas. ¿Hay nombres?, preguntó Pavlov. Hay datos completos de cada uno. ¿Quién pagó? ¿Quién se negó? ¿Quién está en la cárcel ahora? Incluso se detallan las sumas. De 50 a 500,000 rublos por persona. En ese momento, entró en la oficina el investigador del Comité de Investigación, Pavel Sergeyevich Kuznetsov. Su rostro estaba tenso. Tenemos a uno de los detenidos que pide un acuerdo con la fiscalía. El sargento Kryukov dice que lo contará todo si le damos una pena menor. Pavlov miró a Orlov. Que hable, lo anotaremos todo, y la cuestión de la reducción la decidiremos después. 10 minutos después, trajeron a Kryukov a la oficina. El rostro pálido, las manos esposadas. Lo sentaron en una silla. Miraba al suelo. Escuchamos, dijo Kuznetsov. Kryukov levantó la cabeza. Todo el esquema fue ideado por el mayor Karpov, Anatoly Igorevich Karpov, jefe del departamento del distrito. Él es el supervisor, recibe el 30% de todos los sobornos. El resto lo repartimos entre nosotros. ¿Cómo funciona el esquema?, preguntó Pavlov. Kryukov tragó saliva. Karpov distribuye las zonas entre las patrullas de tráfico. Patrullamos la carretera buscando coches buenos, coches extranjeros de no más de 10 años, lo que significa que el conductor tiene dinero. Los detenemos con cualquier pretexto. Uno distrae. El segundo planta drogas en el maletero o la guantera. Luego los llevamos a la comisaría, a Maslov. Maslov los intimida, habla del artículo, de los años de cárcel, ofrece resolver el problema por dinero. La mayoría acepta, paga y se va. El que no acepta, sigue la cadena. ¿Qué cadena?, aclaró Pavlov. Al investigador Sabeliev. Él fabrica el caso, actas falsas, peritajes falsos, testigos falsos. Luego el caso va a juicio. La jueza Sinitsina es nuestra. Ella da una pena suspendida o una real si la persona se resiste por completo. Pavlov se inclinó hacia adelante. ¿Y de dónde sacan las drogas? Kryukov vaciló. ¡Habla!, gruñó Orlov. Parte la incautamos de casos reales. Parte Karpov la compra a través de su gente. Tiene conexiones con traficantes locales. Él les da protección. Ellos le dan la mercancía. Parte la usamos para los montajes. Parte la vuelven a vender en la calle. Un círculo vicioso. Yekaterina escuchaba y sentía cómo se le revolvía el estómago. Esto no era solo corrupción. Era una verdadera organización criminal bajo el manto de uniformes policiales. Orlov miró a Pavlov. Esto no es solo corrupción. Es una banda criminal organizada en uniforme. Extorsión, plantación de drogas, fabricación de casos, tráfico de material incautado, un paquete completo. Pavlov asintió. ¿Dónde está Karpov ahora? Kryukov levantó la vista. No lo sé.
No pasa la noche en la comisaría. Tiene una casa en las afueras. Pavlov tomó el teléfono, marcó rápidamente un número. Desplazarse inmediatamente a la dirección del mayor Karpov. Detención: armado y peligroso. 40 minutos después llegó un mensaje. Karpov no está en casa. Los vecinos dicen que lo vieron irse en taxi hace 2 horas con una maleta grande. Se escapó, dijo Orlov. Pavlov volvió a tomar el teléfono. Alerta sobre Karpov. Anatoly Igorevich en todos los puestos, aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de autobuses, detenerlo inmediatamente. Pasaron 2 horas. El amanecer comenzó a teñir el cielo. Yekaterina estaba sentada en la oficina, terminando su tercera taza de café. Sus ojos se le cerraban, pero aguantaba. El teléfono de Pavlov sonó. Él contestó, escuchó, asintió. «Entendido. Tráiganlo aquí». Colgó y miró a todos. A Karpov lo detuvieron en el aeropuerto de Vnukovo. Intentó volar a Estambul. Llevaba una maleta con 4 millones de rublos en efectivo. Yekaterina exhaló. Lo atraparon. Las siguientes 3 horas transcurrieron en arrestos ininterrumpidos. 7 agentes de tráfico, incluyendo a Anton, 4 del departamento del distrito, el investigador Saveliev, todos esposados, todos maniatados, todos llevados al centro de detención provisional de la dirección regional. Los expertos continuaron trabajando con los ordenadores. Uno de ellos se acercó a Pavlov con unas impresiones. «Mayor, aquí encontramos algo más en el ordenador de Saveliev. Una lista de casos que ha fabricado en los últimos 3 años. 15 personas cumplen condenas reales por esos casos. Todos inocentes». El silencio se cernió en la oficina. 15 personas, repitió Yekaterina en voz baja. 15 vidas arruinadas. Pavlov la miró. Pero ahora serán liberados. Todos los casos serán revisados, rehabilitados, y se les pagará una compensación. Yekaterina asintió. Algo es algo. Afuera ya había amanecido por completo. Comenzaba un nuevo día. Un día en que todo el país se enteraría de lo que había sucedido en la pequeña ciudad de Tikhoretsk, y de que una persona puede cambiarlo todo. Pasó una semana. La historia de la mayor de las fuerzas especiales Omega, que desenmascaró un esquema de corrupción en la policía, explotó en todas las noticias federales. Primer canal, Rusia, NTV. Todos hablaban de lo mismo, de Yekaterina Lebedeva, de cómo arriesgó su vida para revelar los crímenes. En la dirección regional del Ministerio del Interior comenzó una verdadera purga. Arrestaron al jefe del departamento de policía del distrito, quien encubría a Karpov y recibía sobornos. 3 de sus adjuntos también están bajo investigación. Están revisando a todos los que de alguna manera estuvieron relacionados con Maslov y su gente. El arresto más sonado ocurrió al 4.º día. La jueza Irina Sinitsina fue detenida directamente en el edificio del Tribunal Regional. Intentó resistirse, gritó sobre su inmunidad, pero fue despojada de su estatus en 24 horas. Ahora está en un centro de detención provisional, junto con aquellos a quienes ella misma una vez envió tras las rejas por casos falsos. Luego detuvieron a 3 figuras influyentes locales. Fue a través de ellos que Karpov vendía las drogas incautadas de nuevo en la calle. Toda la cadena fue rota, todo el sistema se derrumbó. El gobernador de la región se vio obligado a dar una rueda de prensa. Estaba pálido, habló de la inaceptabilidad de la corrupción, prometió medidas duras. Pero todos entendían que, si no fuera por Yekaterina, este esquema habría funcionado durante años. 2 semanas después, comenzaron los procesos judiciales. Un procedimiento acelerado debido al impacto público. Todas las pruebas eran tan obvias que la defensa ni siquiera intentó discutir, solo pidió clemencia. Oleg Maslov recibió 8 años de colonia de régimen estricto. Extorsión, abuso de poder, uso de la fuerza, intento de asesinato. Cuando le leyeron la sentencia, estaba pálido, destrozado. El hombre que se consideraba la ley ahora iba él mismo a la cárcel.
Anatoly Karpov recibió 10 años. Además, confiscación de todos sus bienes, despojo de todos sus rangos y condecoraciones. Su esposa solicitó el divorcio 3 días después de su arresto. Sergei Kryukov, quien testificó primero, recibió 4 años de libertad condicional. El acuerdo con la fiscalía funcionó, pero nunca más se le permitirá trabajar en la policía. Anton y los demás inspectores de tráfico recibieron de 5 a 7 años. El investigador Saveliev, 7 años más la prohibición de por vida de trabajar en organismos de aplicación de la ley. La jueza Sinitsina, 6 años más la prohibición de por vida de ocupar cargos públicos. Pero lo más importante comenzó después de los veredictos, la rehabilitación de las víctimas. 15 personas que estaban en las colonias por casos fabricados fueron liberadas. Todos los casos fueron cerrados por falta de elementos de delito. Yekaterina estuvo presente en la liberación de los 3 primeros. Vio cómo salían de las puertas de la colonia, cómo caían de rodillas, cómo lloraban sus familiares. Más de 100 casos fueron revisados. A muchos les redujeron las penas, a muchos los liberaron. El Estado pagó compensaciones a todas las víctimas, de 500,000 a 2 millones de rublos a cada una. El dinero no devolverá los años perdidos, pero algo es algo. La dirección del Ministerio del Interior de la región ofreció disculpas públicas. Torpes, forzadas, pero las ofrecieron. Lena, la joven de la celda, recibió 750,000 rublos de compensación. Le proporcionaron ayuda psicológica gratuita. La última vez que Yekaterina vio su fotografía fue en las noticias. Lena había abierto su pequeña floristería, sonreía, seguía adelante con su vida. La segunda mujer, que permaneció en silencio toda la semana en la celda, también recibió compensación y ayuda. Incluso le envió una carta a Yekaterina. Solo unas pocas líneas. Gracias por devolverme la vida. Puedo respirar de nuevo. Yekaterina regresó al servicio en Omega un mes después. Las heridas sanaron, los hematomas desaparecieron. Solo unas finas cicatrices en sus muñecas le recordaban aquella noche. En la dirección de las fuerzas especiales, tuvo lugar una pequeña ceremonia. El jefe le agradeció personalmente su valor cívico y profesionalidad, entregándole un reconocimiento. Todos los miembros del grupo aplaudieron. Después de la ceremonia, Orlov la llevó aparte. «¿Sabes? Al principio pensé que te arriesgaste en vano», dijo en voz baja, «que deberías haber mostrado la identificación de inmediato. Pero revelaste un esquema que habríamos tardado años en encontrar, si es que lo hubiéramos encontrado». Yekaterina se encogió de hombros. Simplemente quería entender cómo se siente una persona común frente a este sistema. Ahora lo sé. Indefensa, sola, abandonada. Orlov asintió. Pero demostraste que el sistema puede cambiar, si se encuentra alguien que no tenga miedo. Pasaron 2 meses más. Yekaterina conducía su coche por la misma carretera, regresando después de un fin de semana con su familia. Por la ventanilla, los mismos paisajes, las mismas luces. Delante, el mismo pueblo de Tikhoretsk. Y de nuevo, las luces azules. Una patrulla de tráfico en el arcén. Yekaterina aminoró la velocidad. El corazón le dio un vuelco. Un recuerdo. Se acercó un inspector, joven y educado. «Buenos días. Control de documentos rutinario. Por favor». Yekaterina le tendió su licencia de conducir. El inspector la miró, la cotejó con su rostro, se la devolvió. «Todo en orden. Que tenga un buen viaje». Se alejó. Yekaterina exhaló y sonrió. Algo había cambiado. Quizás no mucho, quizás no por mucho tiempo, pero había cambiado. Puso el coche en marcha, encendió la radio y siguió conduciendo. Y en algún lugar de su cabeza resonaban las palabras que se repetía cada día. No sé si todo el sistema ha cambiado. Probablemente no, pero sé una cosa con certeza. Cuando una persona encuentra el valor para enfrentarse al mal, esto crea ondas. 15 personas inocentes regresaron con sus familias, cientos más evitaron el mismo destino.
Quizás no sea una victoria sobre toda la corrupción, pero es una victoria sobre un mal concreto. Y eso ya es suficiente, porque la justicia no son palabras altisonantes, es la elección de cada uno de nosotros. No callar cuando se ve una injusticia. No dar la espalda cuando se ve el dolor ajeno. No rendirse cuando parece que el sistema es más fuerte. Una persona puede cambiar la vida de 30, y 30 pueden cambiar la vida de miles. Así es como comienzan los verdaderos cambios. Con un paso, con una palabra, con una decisión. No quedarse en silencio. Yekaterina sonrió y aceleró. La carretera estaba despejada. Delante estaba su casa. Queridos amigos, gracias por escuchar esta historia hasta el final. Escriban en los comentarios, ¿ustedes habrían podido no revelar su identidad, arriesgando su vida para desenmascarar la corrupción? Denle me gusta si esta historia les ha inspirado. Compartan su opinión. ¿Se han encontrado con injusticias por parte de las autoridades? Cada uno de sus comentarios es importante para nosotros. Suscríbanse al canal para no perderse nuevas historias sobre la fuerza, la justicia y el coraje. Paz y bien a sus hogares. Hasta pronto en nuevas historias entre líneas.